Bueno, para encontrar esa relación que hay entre la elasticidad de escala y la suma de la elasticidad producto de los factores, vamos a partir del concepto inicial que habíamos planteado, que el incremento de la producción puede ser debido a un incremento de la producción debido a que contrato más capital, esta segunda parte de acá, y un incremento de la producción cuando contrato más trabajadores. Incremento de la producción debido a esas dos cuestiones. Lo que voy a hacer ahora es dividir ambos miembros, lo divido por Q. Lo único que he hecho eso es totalmente válido, dividir por Q en ambos miembros. Ahora lo que voy a hacer es, acá tengo una suma, cada componente de la suma se llama término, entonces este primer término, esto que tengo acá, lo voy a multiplicar y lo voy a dividir por L, totalmente válido, y este segundo término lo voy a multiplicar y lo voy a dividir por K. Reescribimos lo que teníamos arriba, multiplico y divido por L acá, y el segundo término lo voy a hacer por K. Y el lado izquierdo no sufre modificación. Hasta ahí no hay nada raro. Voy a reordenar un poco esta expresión. Este primer término de la suma lo voy a escribir un poquito distinto, pero es lo mismo. Fíjense que lo que hice es, este Q que estaba dividiendo acá, lo puse acá, en este lado. Y este L que estaba dividiendo ahí, lo puse ahí. Pero nada más. Y con el capital hago lo mismo. A esto, para que lo encuentren, esto está en el libro de Delfino. Y es un tema optativo para los que quieran seguir economía, como para que vayan practicando algunas cuestiones más matemáticas. Sí. ¿Hay esa versión de Q sobre Q? ¿Es igual a la versión de Q sobre la versión de L? ¿Dónde salió L? ¿Este de acá? Sí. Es esta de acá. Y esa de ahí salió... Hice esto, mira. Es un artificio. Es magia esto.
Así, ¿sí? Ahí sí. Ahora como yo todos los insumos los quiero variar, ¿alguna duda más? Ahora como todos los insumos los quiero variar en la misma proporción, yo quiero decir que la variación de capital, cambio porcentual en el capital va a ser igual al cambio porcentual en el trabajo. Esas dos cosas quiero que sean iguales porque quiero ver qué pasa cuando varío el capital en, por ejemplo, el 8% y cuando varío el trabajo también en el 8%, quiero ver cómo impacta todo eso en la producción. Entonces, por eso quiero que esto primero, que es la variación porcentual de capital, sea igual a la variación porcentual del trabajo. Como quiero que sean iguales, lo quiero llamar de alguna forma, eso lo voy a llamar variación de los factores dividido factores, el cambio porcentual en todos los factores. F de factores, ¿no? Usemos esa convención. Y entonces ahora sí, reemplazo esto que tengo acá, lo voy a reemplazar ahí. Por lo tanto, esto me quedaría variación de la producción dividido la variación de L. Voy a escribir primero L dividido Q por variación de los factores dividido F más variación del Q dividido variación del capital por capital dividido Q y variación de factores dividido F. Ahora voy a dividir ambos miembros por división de factores, por esto. Voy a dividir ambos miembros por este cociente. Entonces voy a escribir variación de Q dividido Q, lo divido por variación del factor, dividido el factor. Hago eso porque eso ya es la definición de elasticidad escala. Arriba tengo la variación porcentual en la producción y abajo tengo la variación porcentual en los factores. Eso fue lo que dijimos que era. La elasticidad de escala era en qué relación aumenta la producción cuando yo aumento todos los factores un 1%. Entonces, como divido ambos miembros por variación porcentual de factores, lo vamos a hacer de este otro lado también. Para que no se pierdan, trato de escribir todo. ¿Sí? Como no quiero escribir tanto tampoco, tengo acá y acá. Podría sacar factor común, ¿no? Abro una llave, saco factor común, pero para no escribirlo, les aviso. Eso podría sacar factor común. Y cuando yo saco factor común, puedo cancelar la variación porcentual del factor. Lo hago directamente acá, cancelo este de acá arriba con este de ahí. ¿Sí? Eso. Y por lo tanto, acá tenemos la elasticidad de escala de la producción, que dijimos que era esto. Esa era la definición. Y fíjense lo que me quedó del lado derecho. Me quedó por un lado esto de acá y eso de ahí. Eso lo puedo escribir como variación de Q dividido Q
dividido variación de L dividido L, más lo mismo para el capital, variación de Q dividido variación del capital dividido capital. Y acá llegamos a lo que sí tienen que saber ustedes, que es la elasticidad de escala es igual a la suma de la elasticidad del producto respecto del trabajo, más la elasticidad del producto respecto del capital. Esto de acá es esto, y esto de acá es esto. Son cosas que ya habíamos definido antes, ¿sí? Y lo habíamos analizado hasta el caso de la Cobb-Douglas. Bien, ahora sí, ya con lo que vimos de producción, vamos a pasar a los costos, el capítulo, a la unidad 6. No sé qué pasa. Ahí está. Se escuchó como si hubiera errado un tiro libre. ¿Sí? ¿Puedo sacar esto ya? La elasticidad a escala es igual a la suma de la elasticidad producto de los factores, o sea, la elasticidad producto del capital más la elasticidad producto del trabajo. Si hay 3 factores, hay que sumar la elasticidad de 3 factores, pero acá siempre trabajamos con 2. ¿Listo? También se corresponde con esto de que si da uno de la elasticidad unitaria y eso se demanda o no. Claro, cuando es 1 la elasticidad de escala es elasticidad unitaria, pero estás hablando de rendimientos constantes a escala. Cuando es mayor que 1 es rendimientos crecientes y cuando es menor a 1 es decreciente. Hay que tener mucho el factor de la elasticidad tendría a dar un valor más alto. Hacer la suma. Hacer la suma, sí. Claro, siempre sumar números positivos te va a dar un número mayor. Pero acá lo importante es si mayor, menor o igual a 1. Fíjense, por favor, en el aula virtual que tienen, han entrado a ver el cronograma que está en Excel de la materia. Les pido que se lo vayan viendo porque estamos tratando de poner ahí, con el mayor grado de detalle, qué partes van de los distintos libros. Por ejemplo, fíjense lo que hemos puesto. Voy a compartir. Denme un segundo que tengo que compartir con los chicos que están en el aula virtual. ¿Cómo? Está en el aula virtual. Es la semana del estudiante, el 22.
23 parciales. Es un viernes, es un viernes. Pasa que el 22 tenemos contabilidad. Bueno, vamos a ver qué hacemos en ese caso. El tema que de contabilidad de esa fecha lo movieron y lo pusieron. Eso, no vieron esta materia, me parece. Bueno, vamos a ver. Entonces me dicen que el jueves le han pasado el parcial de contabilidad. A algunos. Claro, porque encima acá hay alumnos que hacen contabilidad con un profe y otros con otro. Fíjense, les pido que vayan viendo el Excel que está en el aula virtual. Por ejemplo, para la unidad 6, ahí hemos puesto que va el capítulo 7 de Delfino, y para la unidad, esto es de corto plazo, y unidad 6, costo de largo plazo, pusimos que va el capítulo 9 de Delfino, y que del capítulo de Nicholson va el capítulo 6, conceptos básicos de costos, y un ejemplo numérico. Quiero que completen lo que vean de Delfino con estos temas de Nicholson. Volvamos entonces a la pizarra. En economía hablamos de costo de oportunidad y nos referimos por costo de oportunidad a lo que hemos dejado de obtener, porque recuerden que los recursos son escasos. Si yo quiero producir algo, tengo que dejar de producir otras cosas que podría haber producido con esos recursos. Nicholson les dice, si yo quiero fabricar un auto, capaz que tenga que dejar de fabricar otras cosas, bicicletas, por ejemplo. Entonces, podemos decir que el costo de oportunidad de fabricar un auto es la cantidad de bicicletas que dejé de producir debido a que hice ese auto. Ese es el costo de oportunidad que tiene la fabricación de autos. Lo que sucede normalmente, nosotros no hablamos del costo de oportunidad de esta pizarra en términos de bicicletas, perdón, de este banco en términos de bicicletas. Capaz que, bueno, acá, no sé, para fabricar esto no dejé de fabricar ninguna bicicleta porque no usan los mismos recursos. Capaz que para fabricar todas estas sillas, sí, capaz que no pude fabricar bicicletas porque usé los recursos para fabricar esto. Como hay este problema de cómo medimos ese costo de oportunidad, normalmente decimos que el costo de oportunidad viene medido también por el dinero que se utilizó para fabricar ese bien. Si los costos reflejan los verdaderos costos, entonces decimos que capaz que un auto tiene un costo de oportunidad de $20.000 y ahí usamos dólares para medir el costo de oportunidad. Pero acá lo importante es que el costo de oportunidad se refiere a que para fabricar algo yo dejé de fabricar otras cosas. Vamos ahora al concepto, entonces, tenemos que tener claro la idea de costo de oportunidad. Este es un concepto. Y luego vamos a hablar, por un lado, de los costos contables y por otro lado, de los costos económicos, que no son lo mismo. A veces sí, pero otras veces no. El costo contable, lo que ven ustedes en contabilidad, se refiere al pago efectivo que se ha realizado por un insumo. Si se pagó un sueldo a un operario, el sueldo de ese operario es el costo contable. Si le pago un sueldo, yo soy el dueño de una empresa, y le pago un sueldo a mi hijo por estar en la empresa, el costo de tenerlo a mi hijo es ese sueldo que le he pagado. Si yo compro una máquina, el costo contable es la compra de esa máquina. Después ustedes imputan anualmente
una depreciación, también puede ser ese, es otro concepto, la depreciación de esa máquina. Son todos conceptos contables. Entonces se hace referencia al pago efectivo realizado por esos insumos. Mientras que el costo económico es el pago que se requiere hacer para mantener ese insumo en el uso que le estoy dando actualmente. Normalmente es... yo contrato un trabajador para, por ejemplo, estamos hablando de una automotriz, contrata un matricero. El costo económico de ese matricero es el costo que tiene para el empresario mantener ese recurso dentro de la empresa. Acá lo que quiero que noten ustedes es que ese operario, si yo no le pago lo que él podría obtener en otro lado, se me va a ir. Si le estoy pagando yo como empresa automotriz menos de lo que él podría obtener usando sus habilidades de matricero en otra empresa, se va a ir, por más que yo le esté pagando un sueldo. Entonces, en realidad, el costo económico de ese matricero es el salario que él podría obtener en un empleo alternativo. Entonces, es eso, es el costo que yo debería tener para poder mantenerlo. Si yo no pago el salario de mercado de ese matricero, si lo que se está pagando en ese mercado yo no lo pago, no lo puedo mantener al insumo. Entonces, para mantenerlo tengo que pagar ese salario de mercado. Por lo tanto, el salario de mercado en este caso, si funciona bien los mercados, es el costo económico que tengo yo de tener ese insumo. Vamos a ver ahora en ejemplos cuál es la diferencia. Vamos a analizar el caso primero del trabajo, del capital, y después un insumo particular, que es el costo empresarial. En el caso del costo del trabajo, normalmente podemos decir que el costo económico es el salario de ese operario, porque refleja lo que se le está pagando a ese operario. Una automotriz no le va a pagar más de lo que realmente él podría obtener en otra industria aplicando sus habilidades de matricero. Podemos decir que efectivamente el salario que se le paga es un reflejo del costo económico. Pero hay casos especiales. Muchas veces un señor tiene una empresa y contrata a los hijos para darle una ocupación, ¿no? Y le paga probablemente un buen sueldo a su hijo por estar en la empresa. Pero probablemente ese hijo no esté capacitado, no tenga las habilidades para estar en ese trabajo. Capaz que no hace bien su trabajo, pero como lo quiere tener ocupado el papá al hijo, le paga el sueldo de mercado. Ahora yo les pregunto, si ese hijo quisiera ir a trabajar, lo que está haciendo para su papá lo quisiera hacer en otro lado, ¿le van a pagar lo mismo no, le van a pagar menos? Entonces, el costo económico en realidad de tener contratado al hijo no es lo que yo o el empresario el papá le paga a su hijo, sino que es lo que realmente ese hijo podría obtener en un empleo alternativo. Otro ejemplo que está mencionado en el libro de Nicholson es, por ejemplo, el caso de los presidiarios. Los presidiarios en Estados Unidos, en Argentina, hacen trabajos y lo producido en la cárcel se vende. En el caso de Nicholson menciona las placas si se han visto en el marginal vendían eso a los presidiarios. Si se les paga algo simbólico, a cambio de estar todo el día encerrado en la prisión, en la celda, le dicen, bueno, tienen horas para estar trabajando y le pagan algo simbólico. El costo contable para la prisión es lo que se le paga simbólicamente a ese operario. Pero ese operario, ese presidiario, si estuviera trabajando en el mercado laboral, le pagarían más. Entonces el costo económico de tener contratado a esa persona sería mayor que lo que efectivamente paga la prisión. ¿Ven ahí? Entonces ahí
particularidades. Una cosa es lo que efectivamente se paga y otro es lo que efectivamente habría que pagarle a ese insumo. Vamos con el capital. El capital de costo contable normalmente se mide como la depreciación. Dicen, ¿cuánto gasté este año? Yo compré una máquina, ¿no? Pero me pregunto, ¿cuánto gasté este año de esa máquina? ¿Y qué hacen los contadores? Calculan una depreciación, ¿no? Más o menos se gastó el 5% o el 10% de un vehículo, o el 20%, depende del criterio de depreciación que tenga. Eso es un concepto contable. El costo anual de esa máquina fue lo que se depreció, según los contadores. Según los economistas, hay que volver a esta misma idea de cuál sería el costo de oportunidad, de cuánto tendría que haber usado yo o pagado para contratar ese insumo. Y acá hay dos posibilidades, que yo sea el dueño de la máquina o que la alquile. Vamos primero al caso de que yo no tengo máquina. Por ejemplo, tantos pesos por día, por hora, por semana. Esa es la renta, es el costo de alquiler, es el costo del capital en ese caso. Y fíjense qué distinto que del costo contable. El costo contable es la depreciación y el costo económico es cuánto me cuesta alquilar a mí la máquina. ¿Sí? Es en el caso si yo no tengo la máquina. Ahora, si yo soy dueño de la máquina, tengo que hacer un análisis similar. ¿Qué dejo de obtener yo usando esta máquina en lugar de alquilársela a otro? En vez de tenerla yo usándola, siendo dueño usándola, se la alquilo a otro. Entonces, el costo de oportunidad para mí sería lo que podría haber obtenido alquilando esa máquina a otra empresa. ¿Ok? Entonces, el costo de oportunidad, si yo soy el dueño de la máquina, es también el costo de alquiler de esa máquina, el costo de mercado de alquilar la máquina. En resumen, sea yo el dueño o sea que la alquila la máquina, el costo económico de alquilar la máquina, el costo económico de capital, perdón, es el costo de alquiler de la máquina. Es cuánto me cuesta alquilar por día, por semana esa máquina. Que es distinto a la depreciación. Yo puedo calcular una depreciación anual, mensual. Son conceptos diferentes. Y por último, bueno, entonces hemos hablado de conceptos de tipos de costos también. A ver, no, ya hemos hablado del costo del trabajo, hemos hablado del costo del capital, y después hay otro costo que normalmente no lo mencionamos, hablamos de estos dos, pero que es importante tener en cuenta, que es el costo empresarial. Este tema está en Nico.
Bien, bueno, ahí estamos pudiendo volver. Bueno, vamos a reescribir. Tenemos el costo de trabajo.
Chicos, hemos vuelto los del aula virtual. Lo que sucede es que tengo problemas con la conexión a Wi-Fi del aula que tenemos. Ahora estamos con normalidad, seguimos con la clase. Acá esto es lo del ticket que me preguntaban. Les doy un minuto para que manden el mensaje y seguimos. Sí. Alta. Sí, sí. Necesitamos que conecten un puerto LAN para que el profe pueda conectarse con cable LAN, algo por el estilo. Otras aulas sí lo tienen. Las aulas nuevas que han hecho acá en la facultad, ¿conocen las aulas R? Esas tienen unos puertos en la pared, no es nada descabellado. Bueno, seguimos entonces. Decíamos que teníamos unos beneficios contables de 4.000, le restamos al costo de oportunidad de mi tiempo o del empresario, y eso nos da un valor negativo. Lo que parecía un buen negocio, cuando restaba los ingresos, los costos de combustibles, no lo es tanto si considero el costo de oportunidad de mi tiempo. Yo dedicándome al remis, desde el punto de vista económico, perdí 1.000 pesos. Esa es la idea, porque yo podría haberme dedicado a obtener 5.000 haciendo otra cosa, o obtener 4.000 contables dedicándome a la remisería. Dedicándome a la remisería perdí esos 1.000 adicionales que podría haber obtenido dedicándome a otra cosa. ¿Sí? Bien, vamos a empezar a ver ahora los costos en el corto plazo. Primero vamos a definir un par de cosas. Los costos totales, según este mundo tan simplificado, donde tenemos solamente capital y trabajo, por un lado son los costos del capital y los costos del trabajo. El costo del capital va a ser igual a la renta que yo tengo que pagar, el alquiler que yo tengo que pagar por el capital, multiplicado por la cantidad de capital que contrate, es el costo del capital que estoy usando, más el costo de la mano de obra, que va a ser el salario que yo pague por la cantidad de trabajadores que yo contrato. Recuerden, siempre hablo de que contrato un único tipo de trabajadores y que contrato un único tipo de capital, que no es realista, ¿no?
En el corto plazo, sí, la S es salario, la R es la renta del capital, o sea, el costo del alquiler por día, semana, lo que sea. En el corto plazo nosotros hemos dicho que estamos atados de mano y tenemos una cantidad fija de capital. Y lo que hacemos es contratar distintas cantidades de trabajadores, que es el insumo que es variable. Entonces, en el corto plazo, nosotros lo que tenemos es que R por K, eso está fijo. Y eso lo llamamos un costo fijo, o en símbolos o en abreviaturas, CF, un costo fijo, que es lo que yo pago de manera fija por el capital. Y eso es algo que yo lo pago, produzca o no produzca. Yo alquilé un galpón y produzca o no, ese gasto de ese galpón, de ese alquiler, lo tengo. Eso va a ser un costo fijo. Mientras que el trabajo es un insumo variable. Por lo tanto, yo voy a tener un costo variable que va a venir dado por el salario y la cantidad de trabajadores. El salario, decimos que es un salario de mercado, un salario que está fijo, lo que va a variar es la cantidad de trabajadores que yo vaya contratando. Y lo que yo quiero obtener es las funciones de costos totales y las funciones de costos medios y marginales. Vamos con el costo fijo. Yo voy a graficar ahora el costo fijo. Esto es importante que les queden claros. Cuando yo dibujo los costos, pongo el costo fijo en el eje vertical o los valores monetarios, el dinero en el eje vertical, y lo que pongo en el horizontal es la producción, el Q. Acá tengo que tener Q. El costo fijo lo quiero dibujar. ¿Cómo sería en un gráfico el costo fijo? Exacto, es una línea recta horizontal. Que sería la renta por el capital que contrate. Ahora vamos a pensar un poco en el costo variable. Que es el costo variable debido a que contrato distintos trabajadores. Y para eso yo les pido a ustedes que recuerden lo que vimos hace 2 clases. ¿Se acuerdan que yo había mostrado un gráfico muy lindo tridimensional que cortábamos, era la función de producción y la cortábamos verticalmente? Cuando yo hacía esos cortes me quedaba por un lado tenía el eje de la producción, Q, arriba, y el insumo variable, L, en el eje horizontal. Y si yo cortaba esa montaña, me quedaba algo así. Esa era la función de producción en el corto plazo. Esto era Q, que era función de L. Esa era la función de producción en el corto plazo. Yo lo que voy a hacer a este gráfico ahora es dibujarlo de otra forma. Lo voy a rotar. Voy a poner ahora el eje vertical. Voy a poner el trabajo. Y en el eje de las X
voy a poner la producción. Entonces ese gráfico me va a quedar más o menos, a ver, parte del origen, algo así. Simplemente ese gráfico que lo rote, así le dibujo esa flechita. Fíjense, este gráfico de acá es el de los rendimientos variables del trabajo. Primero, está siempre. Entonces, este gráfico es el mismo, esto de acá es el mismo del otro, nada más que rote. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora voy a seguir dibujando en el eje horizontal de la X la producción. Pero en el eje vertical lo que voy a hacer es multiplicar L por el salario. O sea, esto que tenía acá lo multiplico por salario. ¿Qué forma va a tener ese gráfico que dibuje? ¿Va a ser muy distinto del que está acá? No, porque es multiplicar por un valor fijo, por S. Entonces, va más o menos, va a tener la misma forma, pero nada más que a otra escala. Voy a tener eso. Y acá lo que estoy teniendo es L por S, que es el costo variable. Por lo tanto, cuando yo tengo rendimientos variables en el corto plazo, cuando tengo este tipo de función de producción en el corto plazo, los costos variables en el corto plazo van a tener esta forma. Va a haber una parte donde los costos crecen, siempre van creciendo los costos, pero van creciendo acá a un ritmo menor, cada vez la pendiente es menor de los costos. Si yo pongo la regla, si yo superpongo la regla acá, por ejemplo, para niveles de producción bajos, tiene una inclinación de 60 grados, pero si por ejemplo me muevo acá, la inclinación va a ser menor. Va a ser como de 44. Entonces los costos van creciendo, pero a menor ritmo que la producción. A menor ritmo. Pero después llega un punto que los costos se empiezan a hacer cada vez, siguen creciendo, pero empiezan a crecer a mayor ritmo. Fíjense, ahí marqué uno que sigue teniendo 44, pero si me voy acá arriba y trazo la inclinación de la función en ese punto, ya estoy como en 70 grados de inclinación. Entonces aumentó la inclinación de la función de costos variables. Se han acelerado los costos. Eso sucede cuando tengo en el corto plazo este problema de los costos variables, rendimientos variables. Entonces esto lo vamos a llamar costos variables. Creo que en el libro de Delfino le agrega acá costos variables totales y habla de costos fijos totales. Creo que en el libro de Delfino pone así, una T. No. Este primer gráfico es la función de producción en el corto plazo. Este es un gráfico que lo di vuelta, que lo inventé yo para que entiendan lo que estoy haciendo. Lo que les quiero mostrar es que los costos en el corto plazo es la contracara de la producción en el corto plazo. Simplemente mirarlo de otra forma.
Entonces tenemos costos fijos totales, costos variables totales. Vamos a tener costos variables medios. El costo variable medio, como su nombre lo dice, es el costo variable total dividido la producción. Sería igual al costo variable total dividido Q. Costos totales lo podemos desagregar en costos fijos totales más costos variables totales. Esos son los costos totales, la suma de esas dos cosas. Y eso lo divido por la variación de Q. Este es el costo marginal. Eso lo puedo separar en dos. Esa es una suma, lo muestro cada uno de los términos. Voy a tener la variación de los costos fijos totales dividido la variación de Q más la variación de los costos variables totales dividido la variación de Q. ¿Sí? Si estuviera hablando de derivadas, aquí yo tengo la derivada de una suma. La derivada de una suma, creo que ya les han dicho que es la suma de las derivadas. Entonces acá tengo una suma de qué cosas, de derivadas, del costo fijo y la derivada del costo variable total. Lo podemos ver de esa forma también. Les pregunto, ¿alguien se da cuenta que es igual esto? Esta derivada. O sea, ¿qué pasa con ¿varían los costos fijos cuando varía la producción? No. Entonces, los costos fijos no varían. Esto de acá arriba es cero. Entonces, la derivada de este es cero. Por lo tanto, el costo marginal lo puedo escribir también de esta forma, como la variación o la derivada del costo variable total respecto de la producción. Lo puedo escribir de esta forma o de esta otra. Sí.
¿Cómo? Es, claro,
No, lo que no puedo hacer es elegir que hay dos botones, 1 y 2, no me oh, bueno. Hay flechitas así nomás. Ah, ahí. Yo puedo ir bajando. Bueno.